mi esposo puso a la venta mi apartamento a mis espaldas para huir con su amante, solo no imaginaba que quien agendaría la visita para conocer el inmueble sería yo misma. Me llamo Catalina García Lema. Nací en Cambados, corazón de las Rías Baixas, entre viñedos antiguos e historias que se transmiten de generación en generación. Crecí escuchando a mi padre decir que el amor verdadero no se compra, que la confianza es algo sagrado y que el tiempo lo revela todo, aunque durante años creí que, en mi caso, el tiempo solo reafirmaba lo que era hermoso. Me casé con Íñigo Cifuentes tras 2 años de noviazgo. Él era encantador, de esos hombres que siempre parecen saber qué decir. Nunca faltaban flores en los cumpleaños, notas en las mañanas más grises, ni invitaciones a cenar porque sí. Yo veía todo eso como una muestra de cariño. Con el tiempo, entendí que era actuación. Íñigo llegó a mi vida como quien no quiere nada. Un conocido en común nos presentó en una feria de vinos en Ourense. Dijo ser consultor de inversiones, apasionado por la cultura gallega, como se empeñó en repetir aquella noche. Sonreí, divertida por la frase. Solo más tarde me di cuenta de que había calculado cada paso que daba, hasta la forma en que pronunciaba mi nombre parecía elegida para agradar. Durante los siguientes 4 años, vivimos un matrimonio que, a mis ojos, era tranquilo y feliz. Compartíamos la casa grande de mi familia en el Monte Castrove, con vista a los viñedos que mantuvieron a mis abuelos y hoy llevan mi apellido en las botellas que se exportan a Francia y Japón. Yo dirigía las operaciones de la bodega con mi padre, Alonso, mientras Íñigo se ocupaba de proyectos propios, que, lo confieso, nunca entendí bien. Pero confiaba. Siempre confié. Él era servicial. Se esmeraba en ayudar con los preparativos de las fiestas familiares, se encargaba de las reparaciones en la casa, llevaba a mi madre al médico. Para quien lo viera desde fuera, era el yerno perfecto, el marido ideal. Nunca levantaba la voz, nunca se quejaba. Me llamaba Miña Raíña y decía admirar mi sencillez, a pesar de todo lo que yo representaba. Y yo, tonta o simplemente ciega, le creía. No tenía motivos para dudar. Pero sí lo sabía, claro. Yo simplemente no los veía. Lo que nadie sabía, y yo mucho menos, es que Íñigo se burlaba de mí a mis espaldas. Con amigos, en conversaciones de bar, se esforzaba por demostrar que me tenía en la palma de la mano. Decía cosas como ella me da dinero hasta cuando no lo pido y el truco es parecer enamorado. Comentaba detalles íntimos de nuestra vida con amantes ocasionales, riéndose de mí como si fuera un chiste fácil. Algunas de esas mujeres sabían exactamente quién era yo. Otras fingían no saberlo. Poco importaba. Íñigo coleccionaba infidelidades con la misma ligereza con que me elogiaba el cabello antes de salir de casa. Y mientras él se divertía en ese juego sucio, yo seguía viviendo dentro de una burbuja. Me levantaba temprano, iba a la bodega, almorzaba con mi padre, regresaba a casa creyendo que todo estaba bien. Los fines de semana cocinaba para los dos, y a veces para nuestros pocos amigos, la mayoría, más míos que suyos. Íñigo decía que prefería quedarse en casa conmigo antes que salir al mundo. Ironía que solo hoy comprendo. Durante un buen tiempo, aún creía que me miraba con ternura. Hoy veo que era cálculo. Que cada sonrisa tenía un objetivo, cada abrazo una intención. Él sabía exactamente quién era yo, una heredera acostumbrada a la estabilidad, educada para ser discreta, enseñada a preservar los lazos. Y él explotó eso con maestría. La gente dice que el amor ciega. Pero la verdad es que la confianza hace algo peor, anestesia. Uno deja de observar. Deja de cuestionar. Yo no veía las señales. O mejor dicho, las veía, pero elegía creer que eran solo altibajos normales de la vida en pareja. La ausencia de deseo disfrazada de cansancio. Los viajes cortos con excusas convincentes. El celular que nunca estaba a la vista. Pequeñas cosas, una tras otra, que enterraba bajo la fe de que un matrimonio basado en el respeto no necesitaba vigilancia. Pero no había respeto. Había conveniencia. Íñigo no se enamoró de mí. Se enamoró de mi vida. Del apellido Lema, de las hectáreas de uva, de las cuentas bancarias que conocía mejor que yo. Se involucró conmigo con la misma frialdad con la que se elige un vino en una estantería, evaluando cosecha, costo, durabilidad. Y yo era, para él, una inversión. Un negocio seguro.
Solo que en esa época, yo aún era feliz. Porque la ignorancia, a veces, es cómoda. Recuerdo una tarde en la que llegó a casa con un collar, una pieza simple, pero bonita. Dijo que lo vio en una vitrina en Vigo y pensó en mí. Me sentí especial. Años después, descubrí que era un regalo rechazado por otra mujer. Ella lo había devuelto, Íñigo me lo pasó. Sin costo, sin culpa. Yo era ese tipo de mujer para él, reutilizable. Fue un jueves cualquiera cuando todo comenzó a desmoronarse. Volvía de la bodega al final de la tarde, con la cabeza aún ocupada por números de producción y el tipo de barrica para el nuevo lote de Alvariño, cuando decidí pasar por una papelería en Pontevedra para comprar un cuaderno nuevo. Estaba escribiendo más últimamente, listas, pensamientos, ideas desconectadas, y me gustaba tener eso a mano. Fue allí, entre pasillos de estanterías y voces apagadas, donde encontré a Ramón Esteves, un viejo conocido de la familia, hombre simpático, siempre animado. Catalina. Sonrió, cálido, como si hiciera años que no nos veíamos. No sabía que estabas vendiendo ese piso en la Plaza España. Hazme un descuento, ¿eh? Le sonreí de vuelta. O lo intenté. Mi rostro se congeló antes de que pudiera reaccionar. Sentí algo crujir en el fondo del estómago. Hice un esfuerzo enorme para mantener la compostura. Ah, ¿el apartamento? Balbuceé, intentando sonar casual. Sí, pues, todavía lo estamos decidiendo. ¿Pero dónde lo viste? En una web inmobiliaria. Está ahí con fotos, todo bien presentado. Parece bien cuidado. Lo vi esta mañana, respondió, distraído, como si no acabara de derribar un castillo. Dije cualquier cosa, una excusa cualquiera, y me despedí antes de que notara el color escapando de mi rostro. En el coche, las manos me temblaban en el volante. La respiración entrecortada. El nombre Plaza España no salía de mi cabeza. Sabía exactamente de qué inmueble hablaba, un apartamento de 3 habitaciones que heredé de mi abuela materna. Llevaba más de un año cerrado, sin uso, pero nunca había considerado venderlo. Y aunque Íñigo sabía de su existencia, jamás tuvo poder alguno sobre esa propiedad. Conduje hasta casa sin recordar el camino. Mi corazón latía como queriendo alertarme de algo que aún no lograba procesar. Apenas entré, fui directo al despacho. Encendí el ordenador, busqué el sitio inmobiliario que Ramón había mencionado. Y allí estaba. Fotos del apartamento. Sala luminosa, balcón con vista parcial al parque, cocina reformada. El texto del anuncio elogiaba los acabados, decía que era una oportunidad imperdible y dejaba claro, el vendedor era particular. Teléfono con prefijo conocido. Un número que, en los últimos 4 años, estaba guardado en mi celular como Íñigo. Volví a hacer clic en las imágenes, una y otra vez. Era mi apartamento. Sin ninguna duda. La decoración era antigua, pero todas las piezas estaban allí. La alfombra azul, el espejo de la entrada, incluso la mecedora que usaba mi abuela. Volví al texto. Al final, una frase me heló la sangre, disponible de inmediato. Documentación en trámite. ¿Documentación en trámite? ¿Cómo? Íñigo nunca me pidió autorización. Jamás mencionó nada. Ni siquiera había hablado del apartamento en los últimos meses. ¿Y ahora, lo estaba anunciando como si fuera suyo? Me quedé allí durante horas, paralizada, con los ojos fijos en la pantalla. Cada vez que leía el anuncio, el nudo en el pecho se apretaba más. Aquello no era un error. No era una confusión. Era una traición cuidadosamente ejecutada. Recordé todas las veces que él hablaba de libertad financiera, de buscar independencia, de no querer vivir a la sombra de mi apellido. Todo palabras vacías. Él quería más. Quería control. Y ahora, estaba intentando transformar lo que era mío en dinero para él. Sentí rabia. Pero no solo de él. Sentí rabia de mí misma. Por haberle dado acceso a las llaves. Por haberle contado sobre el inmueble con tanta naturalidad, como si fuera algo irrelevante. Por haberle permitido acercarse a cada parte de mi vida, hasta saber qué guardaba y dónde. Yo ya tenía todas las pruebas. Las fotos del apartamento, la descripción detallada en el anuncio, el número de teléfono vinculado al perfil del vendedor, todo apuntaba a Íñigo.
No había vacíos, dudas ni malentendidos. Era traición, falsedad, abuso de confianza. Yo lo sabía. Pero ahora alguien más tenía que saberlo. Llamé a mi padre. Necesito hablar contigo. Es serio. Ven. Fue solo eso. Poco después, estacioné frente a la casa donde crecí. La fachada estaba igual desde los años 90. El portón oxidado, el mismo chirrido de siempre. Toqué el timbre. Alonso atendió con su expresión habitual, seca, directa, sin espacio para emoción innecesaria. Llevaba el viejo abrigo gris con el cierre torcido y me observó por un segundo antes de apartarse del camino. Entra. Me senté a la mesa de la cocina. Él fue directo al estante y sirvió 2 vasos de agua. Puso uno frente a mí. Se sentó. Esperó. Sin rodeos, desbloqueé el celular y abrí la página del anuncio. Le giré la pantalla. El rostro de Alonso permaneció inmóvil mientras leía. Deslizó lentamente hasta el final del texto. Hizo clic en las imágenes. Volvió a leer. ¿Ese es el apartamento de la Plaza España? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Sí. Está a mi nombre. Íñigo nunca tuvo ninguna autorización sobre él. ¿Él tiene la llave? La dejé en el armario del cuarto de huéspedes. Pensé que no tenía importancia. Nunca fue alquilado, ni abierto desde la muerte de la abuela Mercedes. ¿Y el anuncio? Le apareció a un conocido, Ramón Esteves. Pensó que yo lo estaba vendiendo. Bromeó, pidió descuento. Me pareció raro, fui a mirar. Era ese anuncio. Con fotos internas. El teléfono de Íñigo. Y él contestando como si fuera el dueño del inmueble. Alonso se recostó en la silla y cruzó los brazos. El silencio que hizo después fue breve, pero certero. Está intentando vender tu propiedad como si fuera suya. Sin autorización. Para desaparecer con el dinero. Exactamente. ¿Algún movimiento en el registro? Ya confirmé. Ninguno. El inmueble sigue a mi nombre. Ninguna solicitud de traspaso, ningún poder registrado. Pero eso no le impide intentar estafar con un documento falso, o prometer el apartamento a cualquier incauto. Probablemente cerraría el trato y luego desaparecería. Si le daba tiempo de cobrar y huir, mejor para él. El problema sería mío. Alonso asintió lentamente. Ese tipo de canallada no se resuelve con llanto. Ni con abogado, dijo. Se levantó de la mesa, fue hasta el despacho al final del pasillo y volvió con el portátil en la mano. Lo encendió. Se conectó, vamos a tenderle una trampa. ¿Cómo? Vamos a hacer que le venda el apartamento a mí. Es decir, a alguien que él crea que es un comprador. Crearé un perfil falso. Un hombre con dinero. Interesado en el inmueble. Dinero en mano, listo para cerrar. Va a caer. Y va a decir todo lo que necesitamos oír. Va a confesar, y nosotros vamos a estar ahí. ¿Yo? Claro que sí. Vas a ver en sus ojos lo que planeaba hacer contigo. Sin escándalo, sin drama. Vas a escuchar de su boca. Y él va a entender que no va a salir ileso. No dudé. Saqué mi propio portátil de la bolsa y se lo di a mi padre, que ya escribía rápidamente, nombre ficticio, Luis Romero, empresario de Madrid interesado en invertir en propiedades en el norte de España. Creó un correo, un número provisional. Foto de perfil neutra. Ninguna información rastreable. Profesional. Ese sitio de anuncios no verifica nada, comentó, solo hay que apretar enviar propuesta y esperar. Escribió el mensaje con precisión. Buenas tardes, señor. Estoy interesado en el apartamento de la Plaza España. Vimos el anuncio esta mañana. Estoy en Pontevedra por trabajo. ¿Podemos agendar una visita mañana? Pretendemos cerrar rápido. Pago al contado. ¿Crees que responderá hoy? Pregunté. Está intentando estafar. Va a responder en menos de una hora. Y respondió. 23 minutos después, apareció la alerta en el correo. Hola, claro que sí. Puedo mostrar el inmueble mañana por la tarde. Está disponible y en excelente estado. Puedo llevar los documentos y cerrar si es de interés.
Quedo atento al horario. Sinvergüenza, murmuré. Alonso leyó el mensaje y no comentó nada. Solo escribió la respuesta. Mañana a las 15 horas, perfecto. Estaré allí con mi socio. Hasta entonces. Cerró el computador. ¿Estás segura de que quieres ir? No me lo pierdo por nada. Me miró, evaluando mi rostro. Por primera vez desde que llegué, hizo una pausa larga. Va a ser difícil. Pero necesario. Lo sé. Se levantó, abrió un cajón y sacó una copia antigua de las llaves del apartamento. Eran reservas, hechas muchos años atrás. Me las entregó. Luego señaló el celular. Borra el anuncio. Guarda todo. Haz capturas. Deja todo registrado. Y mañana, no digas nada hasta que él hable. No forzamos. Él va a contar. ¿Y después? Después decidimos. Primero, vamos a arrancarle la verdad. En el acto. Sin oportunidad de escapar. Al día siguiente, el reloj marcaba las 14:42 cuando mi padre estacionó la camioneta en la calle lateral. El edificio estaba tranquilo. Ni autos entrando, ni vecinos saliendo. Alonso apagó el motor y quedó mirando por la ventana, en silencio. Yo, a su lado, no quitaba los ojos de la entrada principal. A las 14:47, Íñigo llegó. Él venía caminando con la tranquilidad de quien cree tener todo bajo control. Camisa blanca planchada, pantalón beige, el portafolio negro bajo el brazo. El portero abrió el portón con un gesto y él respondió con una sonrisa automática, sin sospechar nada. Subió con la ligereza de quien va a cerrar otro negocio particular, clandestino, lucrativo. Yo observé todo sin parpadear. ¿Estás lista?, preguntó mi padre. Sí. Bajamos del auto juntos. Entramos al edificio sin prisa, pasando directamente por la portería. El ascensor estaba vacío. Alonso apretó el botón del tercer piso. Ninguno de los dos habló durante la subida. Ya no había nada más que decir. Él ya sabía todo. Yo ya había escuchado lo suficiente. Ahora era hora de volver a oírlo, de la boca de quien intentó robarme. Cuando se abrió la puerta del ascensor, el pasillo estaba en silencio. El apartamento quedaba al fondo, a la izquierda. La madera de la puerta era antigua, la misma desde la época de mi abuela. Me acerqué. Desde adentro, oímos el roce de sillas siendo acomodadas. Entramos. Íñigo estaba allí, de espaldas. Terminaba de organizar la mesa del comedor, donde había esparcido una pila de papeles y una copia impresa del plano del inmueble. Cuando oyó la puerta, se dio vuelta con una sonrisa automática, que se desvaneció por completo en el instante en que me vio. Su cuerpo se tensó. La mano que sostenía el bolígrafo se congeló en el aire. Los ojos se agrandaron por un segundo, hasta encontrar el rostro impasible de mi padre detrás de mí. No salió ni una palabra. Solo el impacto. Cerré la puerta despacio. Mi padre se apoyó en el marco. Íñigo seguía en estado de shock. No hay comprador, dije. No hay visita. Solo nosotros tres. Aquí. Ahora. Él no respondió. Solo bajó la mano, dejando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Ibas a vender este apartamento?, continué, con la mirada fija en él. Con mi nombre en el registro. Sin mi autorización. Con las fotos que tú mismo tomaste. Las llaves que nunca te fueron dadas. Él no desvió la mirada, pero tampoco respondió. Quedó ahí, estático, como quien espera el momento del impacto. Vi el anuncio. Con tu número de teléfono. Con promesas de entrega inmediata. Como si fueras el dueño de este lugar, dije, abriendo los brazos. Como si yo no existiera. Íñigo se pasó la lengua por los labios, seca y lentamente. Luego caminó hasta la mesa, tomó el portafolio y empujó los papeles a un lado, como si eso fuera a solucionar algo. No dijo que fue un error. No intentó inventar excusas. Y supe, por la forma en que se movía, que ya no veía salida. Alonso dio 2 pasos hacia adelante, se quedó al lado de la ventana. Observó los edificios vecinos por un instante. Enseguida volvió a mirar a Íñigo, sin expresión. La postura de mi padre era recta. Rígida.
Ya sabía a dónde quería llegar. Ibas a vender, repetí. Ibas a embolsarte el dinero. Ibas a desaparecer. ¿Pero por qué? Íñigo aún tardó en responder. No parecía arrepentido ni asustado. Solo, calculando si valía la pena negar. Y entonces, sin prisa, sin bajar la mirada, respondió. Iba a falsificar tu firma. Hacer el contrato, recibir el dinero e irme de la ciudad. Las palabras salieron limpias, alineadas. Sin desvíos, sin tropiezos. No pidió que lo entendiera. No intentó suavizar nada. ¿Y después? Pregunté, con la voz firme, controlada. Íñigo sujetó el portafolio con más fuerza, como si aún fuera útil. Irme con otra mujer. Ella está en Toledo. Solo esperaba que esto se cerrara. Mi padre volvió el rostro hacia mí. Fue ahí cuando todo se vino abajo, no como una explosión, sino como un colapso interno. Íñigo no solo confesaba un golpe contra mí, sino el plan completo, calculado, sucio. Vender el inmueble. Falsificar la firma. Desaparecer con otra mujer. Ya tenía destino, compañera, fecha casi marcada. Y ahí estaba él, parado frente a mí, como si acabara de contarme el menú del almuerzo. Yo estaba llorando. Ya no había duda. Ninguna justificación contaba después de esas palabras. No había sido llevado por un impulso, no fue un error de juicio. Aquello fue premeditado. Un golpe frío, silencioso. Que solo no se concretó porque la suerte cambió antes de tiempo. Él aún sostenía el portafolio, apoyado en el marco de la puerta que daba al pasillo. Los ojos iban de mi expresión a la de Alonso, luego volvían a los papeles sobre la mesa. Intentaba mantener la compostura, pero el cuerpo empezaba a delatarlo. La frente sudada. Los hombros tensos. Las manos cerradas. El rostro pálido. Y entonces, sin aviso, se movió. Hizo un movimiento brusco, dejó caer el portafolio en la silla al lado y cruzó la sala con pasos rápidos. Se dirigía hacia la puerta de salida. La única del apartamento. La misma por la que habíamos entrado. ¿A dónde crees que vas? Solté, sin ni siquiera alzar la voz. No respondió. Sus pasos vacilaron por un segundo. Dudó al alcanzar el picaporte, como si pensara decir algo, pero enseguida empujó la puerta y salió apurado al pasillo. «Corre, entonces», murmuré. Mi padre se quedó quieto. Solo observando. Su expresión era sólida. Ni sorpresa, ni rabia. Solo evaluación. Íñigo ya no era una amenaza. Ahora era solo un hombre desesperado intentando huir de su propia suciedad. Me levanté y fui hasta la puerta. Espié el pasillo. Lo vi apretar el botón del ascensor con fuerza, como si eso hiciera el tiempo correr más rápido. Miraba por encima del hombro a cada instante, sin saber si alguien iría detrás. Nadie fue. La puerta del ascensor se abrió. Él entró como si se lanzara a un pozo. Apretó el botón de la planta baja. Las puertas se cerraron. Me quedé allí, por algunos segundos más, escuchando el sonido del ascensor bajando piso por piso. Después volví. Iba a huir. Hoy mismo, dije, aún de pie. Alonso ya recogía los papeles sobre la mesa. Colocaba cada hoja con cuidado en una pila organizada, como quien guarda pruebas para un futuro que quizás nunca llegue. El cobarde siempre huye antes de que lo golpeen, respondió. Me senté despacio, mirando al lugar donde él había estado. La silla con el portafolio caído, el vaso de agua aún lleno, las marcas de los dedos sobre la mesa de vidrio. Cada detalle parecía el rastro de una vida que nunca fue verdadera. Me levanté otra vez, fui hasta la ventana. Abajo, su coche seguía estacionado. Pasaron 2 minutos. 3. 4. Y entonces lo vi. Íñigo salió del edificio con la camisa medio desabotonada, el rostro alterado. Tenía el celular en una mano, la llave del coche en la otra. Sin maleta. Sin abrigo. Nada. Corrió hasta el vehículo y entró con prisa. Encendió, puso la marcha y salió sin mirar atrás. Bajó la calle con tanta velocidad que casi choca con el retrovisor de una furgoneta que subía lentamente. No tocó la bocina. No saludó.
Desapareció en la curva de la esquina como una rata que huye después de tirar la comida robada. Mi padre se acercó, miró conmigo por la ventana. ¿Tú crees que vuelve? Pregunté. Tardó 3 segundos en responder. No tiene coraje. Ni dónde caer muerto si vuelve. Va a desaparecer por miedo. Y va a desaparecer para siempre. No respondí. En los días que siguieron, la casa parecía más grande. No porque Íñigo ya no estuviera allí, sino porque el espacio que antes ocupaba estaba hecho solo de ilusión. Era como si, de repente, todo respirara distinto. La sala, el pasillo, el cuarto. Todo adquiría otro peso, como si ahora, por fin, cada cosa pudiera existir por sí misma. Sin teatro. Sin cálculo. Él desapareció por completo. No hubo mensaje, ni llamada, ni intento de volver. Desconectó el número, eliminó las cuentas, borró cualquier rastro. Ningún amigo en común supo nada. No llegó ninguna noticia. Era como si la tierra se hubiera tragado a aquel hombre que dormía a mi lado hasta pocos días antes. Y eso, me salvó. Mi padre no forzó ningún diálogo. Ni una sola vez me preguntó qué estaba sintiendo. Solo aparecía. A veces dejaba una taza de café sobre la mesa. Otras veces, cortaba leña en el patio con una fuerza desproporcionada, como si también estuviera quemando algo que dolía por dentro. Fue en una de esas tardes que se acercó al porche donde yo estaba sentada, mirando el cielo sin mirar de verdad. Un día, en el momento justo, aparecerá. Lo dijo como quien dice el sol volverá mañana. Sin emoción, sin pose. Simple. Seco. Como todo en él. Yo no respondí. Solo seguí mirando al horizonte. Pero lo escuché. Lo guardé. No por esperar un nuevo amor, no era eso, sino por recordar que había tiempo por delante. Y que ese tiempo podía traer cualquier cosa, siempre que fuera mía. Solo mía. Poco a poco, volví a respirar de verdad. No como antes, sino de una forma nueva. Distinta. El sonido de la tetera volviendo a hervir. El agua golpeando el techo. El viento soplando entre los viñedos. Cosas pequeñas, pero que ahora tenían sentido. Sin prisa, sin euforia. Pero con presencia. Fui a la bodega algunas veces, pero todavía no conseguía quedarme allí por mucho tiempo. Los rostros conocidos, los saludos, las miradas curiosas, todo aún era demasiado. Me molestaba que la gente intentara leer mi dolor en los ojos, como si fuera un diario abierto. Me negué a dar ese espectáculo. Me quedé más en los bastidores. Revisé informes. Actualicé contratos. Corregí planillas que Íñigo, incluso, había consultado con frecuencia. Encontré detalles que dejé pasar. Intentos discretos de redirigir transferencias. Propuestas de consultoría que él sugirió a clientes sin mi conocimiento. Pequeñas astillas de un plan mayor, interrumpido por poco. Con cada documento revisado, me veía con más claridad. No solo la mujer engañada, sino la mujer que permitió que el engaño se instalara. Y eso era lo más difícil de enfrentar. Acepté demasiado. Cedí demasiado. Creí demasiado. Pero no me arrepiento de haber amado. No me avergüenzo de la confianza que ofrecí. Eso fue mío. Y él nunca tuvo altura para merecerlo. Un día, abrí el último cajón de su escritorio. Dentro, encontré un fajo de recibos. Copias de documentos. Borradores con cifras tachadas. Y una hoja suelta, con la firma falsa que él ensayaba. La mía. Me quedé mirando eso durante varios minutos. Después lo rompí. No para olvidar, sino para cerrar. Las cicatrices seguían abiertas, pero ya no sangraban. Era otra etapa. Otro cuerpo. Otro ritmo. Ya no me veía como la esposa abandonada, la heredera engañada, la mujer traicionada. Me veía como Catalina. Simplemente. Y eso era suficiente. Catalina fue engañada, pero el que salió huyendo fue él. ¿Quieres más historias así? Suscríbete al canal y activa la campanita.